Lo que resta de octubre y parte de noviembre será clave para el futuro de las enmiendas constitucionales, particularmente relacionadas con los derechos de los trabajadores, tema sobre el cual la Comisión Laboral de la Asamblea integró una subcomisión para dialogar con dirigentes sindicales y delegados del gobierno. Sobre esto hay un principio de acuerdo para mantener la libertad de asociación de los servidores públicos, pero desde los sindicatos se plantea, por ejemplo, el retorno a la sindicalización y la contratación colectiva para este sector. Abordamos este tema en nuestra siguiente entrevista. Betty Carrillo, doctora en jurisprudencia, abogada especializada en derecho familiar y patrimonial, asambleísta de Tungurahua por Alianza País, integrante de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. Asambleísta Carrillo, bienvenida a la televisión legislativa. ¿Cómo están? Siempre es un gusto estar en este espacio que se convierte en una rendición de cuentas para que la ciudadanía sepa lo que desde la Asamblea Nacional hacemos. Asambleísta, mencionábamos en la presentación de esta entrevista que en efecto se ha creado una subcomisión para mantener estos diálogos con representantes de los sectores sindicales. Al momento ya han tenido varias reuniones junto con ustedes, los miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. ¿Qué es lo que se ha podido avanzar en medio de estos diálogos y hasta el momento cuáles son los resultados? Bueno, primero que nada debo indicar que esta es una reunión tripartita en donde hay representantes del Ejecutivo, también de los trabajadores y por supuesto una subcomisión conformada por legisladores. Y lo que se pretende es que generar un marco de tranquilidad y de seguridad que parten de una preocupación de las enmiendas, lo que tiene que ver con un cambio de los trabajadores que están bajo el régimen del Código Laboral a la Ley de Servicio Público. Esto ha causado preocupación porque ciertos sectores sindicalistas consideran que esto sería un retroceso para la clase trabajadora. Nosotros estamos con la convicción de que más bien lo que se quiere hacer es equiparar los cambios positivos que pueden haber. Nosotros al revisar la Ley Orgánica del Servicio Público y compararla con los derechos que constan en el Código Laboral, pues podemos ver de que existen muchos más derechos en la Ley de Servicio Público. Entonces creemos que no debemos enfocarnos solamente al tema de la sindicalización o la contratación colectiva en el sector público. Que son las principales preocupaciones. Por ejemplo, se me ocurre, tema de las vacaciones. En el sector privado son 15 días, en el sector público son 30. Se me ocurre el tema de los permisos para educarse, el tema de los permisos para otro tipo de situaciones que son diferentes en el sector público respecto al sector privado. Por supuesto, y sobre todo el hecho de que se veía a los obreros como personas que hacen un trabajo solamente de tipo físico, más no intelectual. Y eso limitaba a que ellos puedan ascender, a que puedan ocupar otros cargos. Ahora tenemos una visión de meritocracia en donde la gente puede participar y puede alcanzar mejores niveles de trabajo. Creemos que eso debe aplicarse a los trabajadores también del sector público. Dentro de este marco creo que hemos avanzado bastante. Se llegaron a acuerdos como por ejemplo el defender los convenios internacionales que han sido incluso ratificados por el Ecuador y otros que no han sido. Hemos solicitado al presidente de la República que lo haga y que tiene que ver con derechos colectivos, con derechos individuales y con temas de la sindicalización. Se hizo un estudio por parte de la Organización Internacional del Trabajo y desde la Organización Internacional del Trabajo se reconoce la diferencia que existe entre ser un trabajador del sector privado y ser un trabajador del sector público. Y esto tiene principalmente que ver con el hecho de los intereses que persigue cada una de estos dos grupos, ¿no es cierto? En el sector privado el interés es particular y el beneficio es particular, mientras que en el sector público el interés es general. Entonces, partiendo de eso, por supuesto que los parámetros deben ser diferentes. No puede estar en el Código del Trabajo trabajadores del sector público que tienen un fin social. Eso es lo que ha generado grandes problemas a lo largo de la historia en nuestro país, porque
sin ver que existe un interés general en donde los trabajadores del sector público son remunerados con los impuestos de todos los ecuatorianos, pues en la contratación, las contrataciones colectivas se veían sobresueldos, se veían excesos. Esos excesos deben ser limitados. Están en este momento canalizados a partir de resoluciones del Ministerio de Trabajo. Ahora lo que queremos es que esas decisiones de limitaciones, que por supuesto debe existir, pues esté dentro de la ley. Ahora, sobre este texto de las enmiendas constitucionales vinculadas a los derechos de los trabajadores. Dentro del curso de este debate se ha planteado por parte de los trabajadores o la eliminación o la modulación de ese texto original. ¿Hay acuerdos sobre eso? ¿Ya hay definiciones sobre eso? Eliminar la enmienda constitucional. Eliminar la propuesta de enmienda sobre el tema de los derechos de los trabajadores. Más allá de eliminar... O modularla, también han dicho. Bueno, más allá de eso, lo que nosotros en este momento estamos buscando es, a través de un trabajo conjunto, revisar todos los derechos que tienen los trabajadores del sector público, los trabajadores del sector privado, y buscar los mecanismos para avanzar en derechos. Pero entonces no hay, digamos, una definición sobre el tema de la enmienda. Con respecto a la enmienda, no, porque ese es un tema que nosotros lo que vamos a hacer es entregar la propuesta, el resultado de ese trabajo a la comisión de enmiendas. Pero ustedes podrían sugerir que se elimine o se deje de lado esa enmienda. Si es que es necesario, si es que lo consideramos necesario, podríamos llegar a eso. Por ende, pero le insisto, no hay todavía una decisión sobre ese tema. No hay una decisión sobre ese tema. En este momento hemos ido avanzando poco a poco. Hemos trabajado mucho en esa revisión que existe. Considero personalmente que el tema de la asociatividad es un derecho que jamás puede ser retirado, pero el tema de generar contratos colectivos en el sector público sí es complejo desde el punto de vista de los intereses que persigue los diferentes sectores. En el sector público no podríamos permitir que el tema de la sindicalización sea para un beneficio personal cuando los recursos son de interés general de todos los ecuatorianos. Pero, asambleísta, pese a todos estos avances que usted ha manifestado, ¿cuál es todavía la posición de los representantes de las organizaciones sindicales? Hablamos, por ejemplo, de los representantes de la CUT, del Parlamento Laboral Ecuatoriano, que han sido quienes permanentemente han estado en estos diálogos tripartitos. ¿Ellos se mantienen en esta posición de eliminar la enmienda? ¿Qué se sugiere? ¿Habrá un punto medio por allí en medio del diálogo? Bueno, hemos avanzado bastante, yo creo que eso es fundamental, y también es fundamental que esté presente el Ejecutivo, porque eso le da mayor fuerza y seriedad a lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en conjunto. Yo debo decir que lamento muchísimo la no presencia, por ejemplo, de aquellos sectores que están en frontal oposición al gobierno, porque sería bueno que ellos conozcan cómo estamos trabajando de manera directa. Las posiciones creo que son importantes cederlas de lado a lado, buscar el interés general. Pero se han sugerido y dentro de esto creo que podemos llegar a consensos. Pero se han sugerido de pronto alternativas para ir trabajando en el tema de la enmienda en ese aspecto en particular. No hemos analizado la enmienda como tal. Lo que estamos en este momento, o sea, el primer acuerdo fue el tema de los tratados internacionales y los convenios. Algunos data, me parece, hay uno de 1979 y otro de 1981. Así es, son importantes también, pero analizándolo en su contexto, porque estas decisiones que se toman, ¿no es cierto?,